Educación 2021. Le damos el pase a Elena Conterno para dar inicio a este CADEX. Muy buenas tardes, un gusto de estar ahora con ustedes para poder escuchar las propuestas, todo lo que ha sido la reflexión de este CADE Educación. Agradezco al ministro Juan Cadillo, que hoy día nos acompaña, y también a Lea Sulmón, presidenta de CADE Educación 2021. Hemos estado 4 días, 3 días y hoy día es el cuarto, reflexionando sobre la situación y los retos de la educación peruana. Algo muy presente es que estamos en un punto crítico, un punto en que sabemos que estamos todos preocupados por estos ya casi 2 años en que no hemos tenido clases presenciales y las implicancias de ello en la pérdida de aprendizajes. Además, pues, en un contexto político, una interacción signada por el conflicto, una ciudadanía que se ejercita de manera débil y en que hay brechas en oportunidades, y además, pues, una baja competencia para la productividad. El llamado de la reflexión de este CADE es hacia aprovechar esta crisis para que sea una oportunidad, una ventana de oportunidad que todos podamos abrir y potenciar y activar juntos, como dijo el lema de este CADE. Y para ello, pues, se han planteado un conjunto de propuestas dirigidas a eso, a activar la educación, a que aprendamos en todo momento, a lo largo de la vida, en todos los espacios, y que todos seamos actores para ese aprendizaje. Me quedo con una reflexión que hubo en CADE, de que si bien estamos todos preocupados por estos 2 años, tenemos que preocuparnos en realidad por los 14 años que pasan los niños y adolescentes por el sistema educativo y que muchas veces no logran los aprendizajes deseados. Así que queremos que todos se activen, todos nos activemos para una educación de calidad. Y con eso, justamente para ver las propuestas, los dejo con Lea Sulmón, presidenta de CADE Educación 2021. Lea. Muchas gracias, Elena. Señor ministro Juan Cadillo, gracias por acompañarnos hoy día para compartir lo que ha sido todo un espacio de reflexión, ¿sí? De más de 7 meses, y no solamente del evento de CADE, sino también de las 1000 voces recogidas a través de la participación de diferentes actores. Quiero saludar a todos y a todas los que nos acompañan hoy día para compartir estas propuestas. Bueno, bajo el lema de 3-2-1, activemos la educación, lo que hemos querido es no solamente hacer una reflexión, sino traer propuestas, y esto es lo que vamos a compartir, propuestas con sentido de urgencia y con sentido de un compromiso, porque sentimos que estamos frente a una ventana de oportunidad. Qué duda cabe que todos los desafíos, ¿no?, que ha mencionado Elena y que estamos viviendo en carne propia en nuestras familias, en nuestras comunidades, nos están invitando a mirar las cosas de otra manera. Una de las cosas que hemos querido hacer es evitar pensar en volver, retornar, sino más bien encontrar, ¿sí?, verbos que nos ayuden a la acción, reimaginar, reestructurar, ¿sí? Son verbos que nos impulsan a activar la educación y a subir una escalera para encontrar una ventana de oportunidad que debemos abrir todas y todos. Y justamente las propuestas que vamos a presentar van en ese sentido, van en el sentido de activar una educación abriendo cada vez más nuestra mirada para hacer una propuesta inclusiva para una sociedad cada vez más justa y que permita desarrollar los proyectos personales y también sociales de cada uno. Entonces, vamos a hablar de 8 propuestas. Espero que el tiempo no me sea ingrato y poder transmitir todo lo que hemos compartido en estos días. La primera es este sentido de urgencia para la reapertura de las instituciones educativas. La segunda es que estos modelos híbridos que estamos experimentando han venido para quedarse y tenemos que diseñarlos, ¿sí?, con mayor pertinencia, creatividad y adaptación. Luego, que el aprendizaje dirigido por el estudiante es la gran palanca de cambio para formar ciudadanas o ciudadanas que sean aprendices a lo largo de sus vidas.
Luego tenemos que construir una cultura de aprendizaje en las organizaciones escolares basadas en el respeto, que impulsen la colaboración, la innovación dentro de las comunidades. Luego queremos valorar el rol de las plataformas digitales como medios educativos para poder reforzar todas estas nuevas modalidades de aprendizaje. Recalcar el rol de los medios de comunicación en la construcción de la ciudadanía, que es la finalidad última de la educación. Y ampliar la mirada realmente para poder atender en esta ventana de oportunidad a las necesidades de aprendizaje de 33 millones de personas, de peruanas y peruanas que quieren también construir sus proyectos de vida. Y finalmente, esta es la palanca que articula todas estas propuestas. Una gobernanza para un sistema flexible en todos los niveles educativos. Y bueno, comencemos detallando cada una de estas propuestas. La primera, aceleremos la reapertura de las instituciones educativas para reconectarnos a todas y a todas. Pero esta reapertura con un sentido de, primero, atender una urgencia, ¿sí? Disminuir el abandono escolar. Cuando Elena decía, tenemos que atender, ¿no?, lo que pasa en estos 14 años y cada tiempo que dejamos de tener este contacto es realmente un aprendizaje global perdido. Entonces tenemos que tener sentido de urgencia y activar estrategias para disminuir el abandono escolar, sobre todo las poblaciones más vulnerables, los más pequeños, las niñas y niños. Luego tenemos que activar una campaña y a esto le estamos llamando una campaña nacional de comunicación, y creemos que el liderazgo del Ministerio de Educación es clave para poder sensibilizar y movilizar a toda la población, dándoles confianza en lo que los docentes, lo que los padres de familia puedan hacer para poder acelerar esta reapertura. Y finalmente sentimos que esta reapertura tiene que estar acompañada de la aplicación de diagnósticos, no de las clásicas pruebas censales, sino más bien de pruebas muestrales para poder reconocer, tomar esta temperatura que va a ser dolorosa sin duda, para medir en dónde están los aprendizajes, pero sobre todo las habilidades socioemocionales, cómo está el tema socioemocional en estudiantes y actores. Y esto deberíamos también no solamente hacerlo desde el ministerio, sino apoyar en complemento de lo que las instituciones educativas consideren que es lo más pertinente, poniendo a disposición herramientas que faciliten estos diagnósticos personalizados en cada contexto. Vamos a la segunda gran propuesta. Para poder justamente acelerar esta vuelta en contacto, necesitamos seguir impulsando modelos de educación híbrida. Ya no de emergencia, sino de educación híbrida que miren al futuro. Estos modelos que no solamente sirvan para, como decimos, la emergencia, esto que hemos llamado educación remota, sino más bien para que puedan construirse y ayudar a enriquecer, ¿sí?, los modelos que tenemos tanto en la educación básica, técnica, superior, en todas las modalidades educativas. Y para eso necesitamos dar mayor autonomía a las instituciones educativas, generando una regulación diferenciada y flexible dependiendo del contexto. Estos modelos híbridos justamente necesitan de flexibilidad para poder atender de manera diversificada. Y sin duda, el cierre de brechas en temas de conectividad, en temas de infraestructura y en temas de habilidades digitales acompañadas con las habilidades socioemocionales es clave para poder tener en estos modelos alternativas para poder cerrar las brechas educativas y para poder soñar en un sistema educativo realmente que atienda a las necesidades del futuro, que abrace también la incertidumbre, como lo mencionaba Richard Gerber en el primer día de CADE. Vamos con la tercera gran propuesta, que es impulsar el aprendizaje dirigido por el estudiante. Y creemos que acá está el mayor consenso, ¿sí?, entre todos y todas, porque el aprendizaje dirigido por el estudiante, y lo hemos visto en las iniciativas reales, en los casos, es el que va a empoderar a este estudiante desde temprana edad para poder liderar, ¿sí?, sus propios proyectos personales. Y tenemos que preparar a estos estudiantes para un mundo de incertidumbre. ¿Sí? Tal vez para uno pueda ser una mala noticia, pero no, esta es la realidad. Prepararnos, ¿sí?, con habilidades para aprender y desde temprano, desde los primeros años de vida. Entendiendo que el aprendizaje dirigido por el estudiante no significa
dejarlo solito, dejarlo trabajando individualmente. El aprendizaje autónomo es más que eso. El aprendizaje autónomo es tomar las riendas, la agencia, ser agente de tu aprendizaje y coagente con los demás. Y para eso se requiere fortalecer todo el desarrollo socioemocional, ¿sí? de toda la comunidad en general, y capacitar a los docentes para desarrollar esta competencia en los niños y niñas y adolescentes. Creo que los docentes tenemos el gran rol de ser diseñadores de experiencias de aprendizaje en las que sean los estudiantes que tomen las riendas de su propio aprendizaje. Creo que todos recordamos con emoción las historias de los niños, por ejemplo, en el efecto Ancash, que vemos que lideran sus aprendizajes y queremos que existan más niños y niñas así. La cuarta gran propuesta tiene que ver con propiciar una cultura escolar. Y vamos a hablar de la escuela, pero esto trasciende a cualquier institución educativa o cualquier contexto formativo. Una cultura que active el aprendizaje, el trabajo colaborativo y el involucramiento de la comunidad. Una cultura que valore y visibilice, ¿sí? Y empodere a los estudiantes, ¿sí? Fortaleciendo no solamente cuando hablamos de la cultura, estábamos con Ron Richard, que nos hablaba que existen 8 fuerzas que ya están ahí, que están en el entorno y tenemos que movilizarlas. El tiempo, el lenguaje, las rutinas, entre otras cosas, que cuando las movemos y las movilizamos basado en el respeto, basado en el interés genuino, honesto, continuo y consistente en el estudiante, vamos a favorecer todos los valores que creemos que son propicios en esta cultura escolar para activar el aprendizaje, la colaboración, el involucramiento. Necesitamos tener una actitud autorreflexiva sobre esta cultura escolar. Todos sabemos que el clima escolar es uno de los factores que más influye en el aprendizaje. Tenemos que trabajar consistentemente en esa cultura y fortalecer las comunidades de aprendizaje, involucrar, ¿sí?, a los padres de familia, todas estas familias comprometidas que ya han estado, digamos, como los propios guías y maestros de sus hijos e hijas en casa. Tenemos que incorporarlos y ayudar a que se fortalezcan comunidades de aprendizaje. De hecho, a lo largo de estos conversatorios en 1000 voces previos al evento en CADE, la familia, los padres, los docentes nos decían: queremos fortalecer las comunidades, no solamente las presenciales, sino las que hemos creado virtualmente, ¿no? Y qué mejor que el ministro Cadillo, que ha trabajado desde el FONDEP, impulsando todas estas redes de maestros, sabe el poder que eso tiene. Y creemos en el poder de las redes, y creo que también deberíamos, una de las propuestas que se alienta ya desde hace bastante tiempo, desde la comunidad de CADE impulsada por IPAE, es las escuelas integradas, que articulen los esfuerzos de diferentes actores en territorios que permitan una gestión más dinámica, más eficiente, más compartida, que alienten las buenas prácticas y la innovación. Acá tenemos propuestas que realmente van a movilizar la comunidad para pasar de una escuela que enseña a una comunidad que aprende. Y vamos con la quinta propuesta, que tiene que ver con incorporar estas plataformas digitales como aliados del aprendizaje. Qué duda cabe que hemos revalorizado, ¿no?, la tecnología, pero entendiendo que las plataformas van a ser la sinergia de una serie de aplicativos, contenidos, que cree relaciones y favorezca los procesos básicos del aprendizaje, acceder a buena información, a herramientas de trabajo colaborativo, de creación y de interacción. Estas plataformas son espacios para la construcción del conocimiento. Y qué mejor ejemplo que esta iniciativa de Aprendo en Casa, y creemos que hay que seguir fortaleciéndola, alineada con el contexto y fortaleciendo el rol de los hogares. Necesitamos ser empáticos, nos decían los actores, empáticos para ofrecer soluciones, ¿sí?, para las necesidades, las múltiples necesidades, para poder cerrar estas brechas digitales. No solamente la tecnología digital, internet, hay múltiples soluciones que tenemos que atender con sentido de urgencia, pero también de diversificación, atendiendo a la cultura, a la lengua, ¿sí? Y creo que las plataformas digitales diseñadas con una visión de desarrollo digital de la educación, multiplataformas, van a permitir que tengamos un acervo, ¿sí?, de conocimiento, un acervo cultural. Esto debería ser proyectos no solamente del Ministerio de Educación y que le competen a las escuelas o las instancias formativas, sino también a la cultura.
¿no? Tener un gran repositorio que nos permita sostener modelos híbridos y experiencias de aprendizaje en múltiples escenarios. Este es un gran sueño que no debemos perder, el tema de las plataformas digitales como aliados del aprendizaje. Y otros aliados que hemos puesto en valor son los medios de comunicación. Y hemos recalcado que tenemos que ser críticos frente a la responsabilidad de los medios de comunicación en la mejora, ¿sí?, de la educación y de la construcción de una ciudadanía, ¿sí? Y una ciudadanía activa en este entorno digital. El rol de los medios es protagónico, pero tiene que ser más protagónico en la educación. Nos tienen que ayudar los medios, tenemos que ser aliados para que provean contenidos de calidad, ¿sí? ¿Qué es calidad? Medios, primero, que sean contenidos que sean veraces, contenidos que ayuden a construir ciudadanía y que no hagan eco de estereotipos o los amplifiquen. Estereotipos, por ejemplo, que promueven la desigualdad a nivel de género, la discriminación, el racismo, la violencia. Tenemos que generar contenidos que promuevan valores para generar una sociedad más justa e inclusiva. Y para eso también, como sociedad, como individuos, tenemos que capacitarnos, ¿sí? Alfabetizarnos mediáticamente e informacionalmente para ejercer, ¿sí?, una lectura crítica de los medios y poder aprovechar esto como espacios, ¿sí?, para el ejercicio de la ciudadanía digital. Algo que nos ha demostrado toda esta emergencia de plataformas y medios es que son espacios para lograr acceder a una participación, a una diversificación y una democratización del acceso a la información, al conocimiento. Pero hay que utilizarlos desde este enfoque, de una ciudadanía digital responsable. Y ya llegando al final, la séptima propuesta amplía nuestra ventana de oportunidad a los 33 millones de peruanos y peruanas que necesitan que tienen a lo largo de su vida diferentes necesidades de aprendizaje y creemos que es la oportunidad para atenderlas seriamente. Y por eso necesitamos promover lo que le llamamos la transitabilidad entre los diversos niveles educativos, ¿sí?, entre la educación básica, superior, técnica, universitaria, EVA, etc. Y para eso ayer tuvimos la oportunidad de conocer esta herramienta, que es el Marco Nacional de Cualificaciones, que alentamos así su implementación pronta, ¿no? Y también para el fortalecimiento de la educación técnica, productiva y de la educación básica, ¿sí?, alternativa, alineada con las necesidades de los adultos. Más de 8 millones ya no son estudiantes, son adultos que truncaron su educación básica y que también truncaron muchas oportunidades en su vida y que sin embargo tendría que tener otras formas de acceso a la educación alineadas con las necesidades de adultos. Ya son adultos, no tienen que hacer actividades de niños, ¿sí? Y por eso necesitamos reconocer y amplificar las diversas trayectorias formativas, formales y no formales. Otra de las cosas que creo que tenemos que apoyar muchísimo, fortalecer el rol de la SUNEDU en la calidad educativa, ¿sí? Ya tenemos un piso en esta calidad educativa, no podemos retroceder, pero tenemos que alentarla en esta evolución del diseño de, por ejemplo, modelos híbridos de una gobernanza más flexible, adaptada, para seguir alentando modelos de educación superior para construir proyectos profesionales a futuro. No podemos seguir construyendo proyectos durante la emergencia porque es un tiempo muy limitado. Richard Gerber nos insistía, ¿no?, justamente en que esta mirada a futuro, en reimaginar y activar la educación, tiene que ver con abrazar la incertidumbre y dejar de mirar la emergencia. Entonces, apoyemos esta evolución de la SUNEDU en ese sentido. Y para eso tenemos que impulsar un trabajo intersectorial. Esto no es un trabajo solamente del sector educación, tiene que involucrarse trabajo, MIDIS, Ministerio de la Producción, ¿sí? Y obviamente estas alianzas público-privadas, que en los casos que hemos visto nos indican que por ahí hay un camino ágil, rápido y comprometido para atender estas necesidades. Y finalmente, necesitamos poner esta palanca de cambio, que es la palanca de cambio que le va a dar velocidad, sostenibilidad, flexibilidad al sistema. Una gobernanza para un sistema educativo flexible. Y quizás aquí ha sido el reclamo más ferviente y más unánime de todos los actores. Necesitamos pasar de un enfoque de control a uno de mejora continua. ¿Sí? Generar un marco normativo habilitador más flexible,
un marco habilitador que permita justamente diseñar, ¿sí?, otras formas de, otras propuestas educativas, ¿sí?, que nos permitan poner en práctica la innovación, las buenas prácticas, disminuyendo esta carga administrativa que está agobiando a los gestores, a los maestros. Lo vivo en carne propia, y usted, señor ministro, como docente también sabe de esta carga administrativa que nos saca de foco de lo pedagógico, que es la gran labor que tenemos que hacer. Y este marco normativo también tiene que responder a una necesidad de descentralización efectiva, una descentralización que ayer veíamos que tiene que manejarse entre un mundo local y global, ¿no?, que tiene que ser ágil y permitir un reordenamiento de los servicios educativos en el ámbito territorial. Qué duda cabe que esto es un desafío inmenso en nuestro país. Pero esto tiene que estar ayudado a una transformación digital del sistema, que nos ayude a gestionar mejor la información, a hacerla más visible, más transparente, más asequible. Finalmente, necesitamos y queremos apoyar, ¿no?, la continuidad de las políticas, ¿sí?, un marco institucional que permita continuidad de las políticas, sobre todo en el ministerio, para poder tener una gobernanza más sostenible. Me encantaría que solamente podamos recordar a un ministro de Educación en este periodo y no tener que recordar 7 ministros en el del periodo anterior. Creo que eso es uno de los síntomas que nos dice que necesitamos alentar esta continuidad. Y para eso tenemos que apoyar todos en buscar consensos y alianzas. Eso es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, este movimiento de CADE Educación es testimonio de eso, de la búsqueda de alianzas, de consensos entre diversos actores, públicos, privados, la sociedad civil. Estamos acá para compartir todas estas propuestas trabajadas en conjunto y ponernos a servicio, ¿sí?, de poder activar la educación del país. Estas son algunas de las grandes frases que han salido, y quisiera recalcar 3. A lo largo de estos días ha salido la confianza. Necesitamos volver a confiar en los actores, necesitamos ser empáticos y necesitamos ser flexibles para poder activar la educación. 3, 2, 1, estamos en este proceso. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Lea, por compartir con nosotros todas estas propuestas que además luego difundiremos ampliamente y estarán disponibles en nuestra página web para que todos puedan verlas en detalle. Invitamos ahora al ministro, el ministro Juan Cadillo, le agradecemos por estar con nosotros, a que nos presente el plan del Ministerio de Educación. Bienvenido, ministro. Muy buenas tardes, Lea. Muy buenas tardes a todos. Gracias a los organizadores del CADE. Me siento muy contento de poder participar con ustedes. Voy a compartir mi pantalla para poder contarles un poco de qué estamos planificando desde el Ministerio de Educación. En realidad, el objetivo del trabajo dentro del Ministerio de Educación es convertir al Perú en un referente internacional en educación con ayuda de todas y todos. Pero este objetivo en realidad tiene que sentar o tiene que partir por algunas bases. Y estas bases pues tienen que responder a la vez a lo que venimos sufriendo. El impacto de la pandemia en los aprendizajes y las condiciones para el bienestar. En primer lugar, debemos entender que venimos sufriendo una gran pérdida de aprendizajes. Y las simulaciones y reportes nos indican que estaríamos por debajo del nivel alcanzado, por ejemplo, en el 2012 en comprensión lectora. Eso es lo que nos dice el Banco Mundial. Pero además, la pandemia nos ha traído afectación a la situación socioemocional, donde un 61% de personas que se dedican al cuidado de menores sienten que o han experimentado depresión y ansiedad. Lo mismo
ha sucedido en un 34% con los estudiantes de educación primaria y un 45% de educación secundaria. Asimismo, existe un gran riesgo para que muchos estudiantes abandonen el sistema. Aproximadamente 245.000 estudiantes interrumpieron sus estudios o están en el 2020. Y 460.000 estudiantes también están en riesgo en este 2021. Las brechas de conectividad son ampliamente conocidas. 2.4 millones de estudiantes de cuarto de primaria a quinto de secundaria no tienen computadora ni internet. Y solo el 36% de los centros educativos públicos tienen internet. Asimismo, tenemos enormes brechas en infraestructura. El 71% de los locales educativos requieren algún tipo de intervención en infraestructura. Y esto es agravado porque aproximadamente, si quisiéramos invertir en reducir esta brecha solo de infraestructura, necesitaríamos alrededor de 100.000 millones de soles. Dicho esto, pues parecería que estamos muy lejos del objetivo de ser referentes a nivel mundial. Pero nuestro objetivo final es lograr eso. Y para ello necesitamos de la contribución de todas las peruanas y peruanos realmente comprometidos por la educación. Así, hemos programado y preparado el plan de emergencia del sistema educativo 2021-2022, cuyo objetivo está en recuperar, consolidar y lograr los aprendizajes de los estudiantes, potenciar la innovación y dar respuestas educativas en atención a la diversidad y cerrar brechas de inequidad y conectividad. Donde el elemento clave, a mi juicio, está en la innovación. Como bien lo dijo Lea, necesitamos creer en las escuelas, en sus maestros, en sus estudiantes y en su comunidad educativa. Es clave que para ello requerimos dar más autonomía a las escuelas, requerimos mayor inversión, pero además necesitamos ver qué nuevas aulas, qué nueva infraestructura, qué nuevas formas de trabajo necesita este sistema. Por ello, hemos planteado 6 ejes para hacer frente a los efectos de la pandemia en nuestro país. El primer eje está orientado a la recuperación y consolidación de los aprendizajes y el retorno a la presencialidad, que es urgente. El segundo eje es el desarrollo profesional docente, que es clave para tener un buen sistema educativo. El tercer eje, orientado a la innovación tecnológica y la competitividad educativa. Un cuarto eje, orientado a toda la educación superior. Un quinto eje, de atención integral a las poblaciones rurales, indígenas, afroperuanas y personas con discapacidad que la han pasado muy mal por esta pandemia. Y un sexto eje está orientado hacia la descentralización y justamente a la gobernanza que hablaba muy bien Lea Sulman. Cuando nosotros hablamos de recuperación y consolidación de aprendizajes y retorno a la presencialidad, lo que buscamos es acelerar el proceso de retorno de nuestros estudiantes hacia esta nueva presencialidad. Y para ello hemos ido desplegando fundamentalmente una estrategia comunicacional, y esta estrategia comunicacional se va a seguir mejorando, y en realidad el objetivo es que las personas tengan la mayor cantidad de información para poder actuar frente a los riesgos y efectos del COVID-19. Es clave que los maestros, que los padres de familia y fundamentalmente nuestros estudiantes dejen de tener miedo. Y para dejar de tener miedo, fundamentalmente es necesario el conocimiento del conjunto de protocolos.
pero a la vez necesitamos de estaciones de lavado de manos dentro de las instituciones educativas, de la adquisición de los kits de higiene, de justamente cumplir los programas de mantenimiento de locales educativos. Y para ello hemos ido destinando y seguiremos destinando los presupuestos con el objetivo de tener y mejorar la infraestructura escolar. Asimismo, es clave la vacunación de los maestros. Aproximadamente ya venimos avanzando dentro de este proceso, pero es también muy importante entender, y aquellos que todavía no se han vacunado, a que puedan hacerlo prontamente. El otro elemento es la recuperación y consolidación de los aprendizajes. Y para ello es clave volver y reusar muchas de las experiencias desarrolladas en nuestro país. Estamos dentro de una lógica de gestión del conocimiento. Y para gestionar conocimiento es importante sistematizar nuestras experiencias. En nuestro país existe una enorme cantidad de experiencias de cómo aprender a leer, cómo desarrollar matemáticas, cómo formular elementos éticos, cómo desarrollar aspectos emocionales y físicos. Y más, justamente por la enorme variedad de experiencias en educación a distancia y educación híbrida. Es necesario recoger estas experiencias, sistematizarlas y compartirlas. Además, desarrollaremos un plan de fortalecimiento de competencias en los diversos actores educativos, tanto docentes, agentes educativos, como la familia y los gestores comunitarios. Nuestras principales estrategias están orientadas justamente al aprendo en casa, al aprendo dentro de la escuela y al aprendo en comunidad. Estas estrategias juntas, si son adecuadamente potenciadas, pueden permitirnos realmente recuperar mucho de lo perdido. Además, es necesario avanzar en el catálogo de recursos docentes. Los recursos que los maestros, las organizaciones de bien y en realidad el trabajo fruto de largos procesos de formación, inversión, investigación, lamentablemente en el tiempo se han perdido. Pero no todo está perdido, valga la redundancia, porque existe dentro de varias organizaciones el registro de esas experiencias y de estas investigaciones. Y ahí el elemento clave es sistematizar y realmente construir un enorme repositorio de experiencia de los maestros y a partir de ello seguir avanzando. Además, es clave el soporte y bienestar socioemocional de los estudiantes. Y para ello estamos recurriendo a la tecnología a través de el escucha familia, que será desarrollado como teniendo en cuenta pues, lo aprendido a través del escucha docente, que busca fundamentalmente atender los múltiples problemas de la familia, pero utilizando también elementos como la tecnología, usando WhatsApp, como también inteligencia artificial a través de los chats, tanto como WhatsApp como a través de nuestro propio sistema web. Pero nosotros sabemos que no es solo las máquinas, sino también la especialidad y para ello estamos postulando acompañamiento socioemocional y socioafectivo que tenemos que dar dentro de las escuelas. Otro elemento clave es la reinserción escolar y la continuidad educativa, por lo cual estamos mejorando el alerta escuela y que nos permitirá identificar a los estudiantes que interrumpan sus estudios y a través de programas de voluntariado podamos rápidamente reinsertarlos. A la vez, sabemos que cualquier tipo de medida que el ministerio tome siempre va a ser insuficiente y por ello es que estamos recurriendo al trabajo colaborativo con otro tipo de organizaciones, en realidad con las organizaciones que están en nuestro territorio y estamos fundamentalmente tomando como aliados a las propias escuelas. Los maestros han venido trabajando, desarrollando diferentes tipos de experiencia. Y lo que buscamos es que esta innovación, esta forma de resolver las cosas, en realidad
pueda ser asumido por el propio sistema, es decir, por el Ministerio de Educación. Y por lo tanto, estamos abiertos realmente a esta participación de todo el sistema y estamos implementando ya un conjunto de medidas para absorber este tipo de soluciones que vienen desarrollándose dentro de los propios territorios. Además, es bueno presentar algunas cifras. Debemos indicar que ya se ha venido invirtiendo cerca de 401.685.924 soles para la adquisición justamente para la implementación de condiciones sanitarias y de adquisición de kits de higiene en 54.495 locales. Además, se ha invertido 78 millones para la adquisición y distribución de mascarillas faciales, así como protectores faciales. Con respecto a la vacunación del personal que trabaja en los colegios, tenemos ya un 82% de maestros, así como personal de auxiliares y personal de servicio que ha sido vacunado, y con las dos vacunas, el 65%. Tenemos una brecha todavía de un 18% que esperamos cubrir prontamente. Asimismo, es importante entender que nosotros venimos trabajando en la habilitación de los servicios educativos para el retorno a clase. Y cuando nosotros vamos revisando a través de las aplicaciones, tenemos 85.653 servicios educativos habilitados para las clases semipresenciales, de las cuales 6.589 ya han iniciado el servicio educativo semipresencial. Lo mismo de esto va a suceder próximamente en la ciudad de Lima, donde venimos desarrollando un fuerte impulso y ya algunas escuelas han iniciado este proceso. Otro elemento que nos parece clave, y es clave, el desarrollo profesional docente, donde tenemos que fortalecer la carrera pública magisterial y para ello vamos a incentivar diferentes aspectos innovadores orientados justamente a la formación de los maestros, al acompañamiento de los maestros, pero también a la vez al ingreso y a la permanencia, con cursos adecuados que les permitan realmente a los maestros obtener esa calidad deseada. Es también importante desarrollar un sistema de soporte, de bienestar y reconocimiento docente, por lo cual en los siguientes meses vamos a desarrollar todo un conjunto de normativas que aliente más que castigue, sino que sea fundamentalmente un aspecto impulsor donde el maestro se sienta reconocido del trabajo que desarrolla. Pero además necesitamos docentes preparados para una educación híbrida y para la innovación educativa. En ese sentido, venimos desarrollando todo un marco orientado al STEAM o STEM, que es la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y la matemática, donde además de estos aspectos vamos a potenciar fuertemente el escucha docente, porque es importante y clave saber lo que sienten nuestros maestros, entender qué les preocupa, pero fundamentalmente darles soporte para que su desempeño sea mucho mejor dentro de las aulas, teniendo en cuenta los nuevos contextos híbridos y además teniendo en cuenta la semipresencialidad que es clave, porque si no, realmente si pensamos solo en que vamos a volver a un sistema anterior, en realidad poco habríamos aprendido. Con respecto a la innovación tecnológica y a la competitividad educativa, esta es una bandera que para nosotros dentro del Ministerio de Educación consideramos clave. Y para abordar la innovación tecnológica y la competitividad educativa, le hemos dividido en 4 campos. La primera, orientada a la conectividad, donde buscamos fundamentalmente ofrecer o resolver problemas de conectividad, donde la información pueda estar al alcance de las personas, se puedan comunicar
y además implementar a través de diferentes estrategias con otros ministerios, en especial el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, implementar lo que es la última milla, ofrecer Internet a todos los niños, niñas, jóvenes y adultos de nuestro país para que realmente puedan estudiar. ¿Y por qué hablamos ya de adultos en nuestro país? Porque la educación es a lo largo de la vida. Nuestro objetivo como Ministerio de Educación es ofrecer oportunidades tanto para el aspecto escolarizado como no escolarizado. Y ahí es clave tener la mejor conectividad en nuestro país, atendiendo que hay diferentes territorios que no tienen esta conectividad, por lo tanto hay que llegar hacia estos territorios, pero a la vez también no es suficiente con solo llegar, sino necesitamos más velocidad en el Internet. El segundo elemento es el equipamiento. Y para ello hemos programado el desarrollo de los laboratorios STEAM y los centros comunitarios digitales. Pero además tenemos una mirada regional, donde estos centros comunitarios tienen que atender también la diversidad, teniendo en cuenta nuestras ventajas como son la artesanía, el turismo, la biodiversidad y la formación clave de las capacidades digitales. En realidad, los centros comunitarios digitales están dentro de la lógica de un currículum STEAM. Un currículum que en los siguientes meses se va a hacer la evaluación del actual y la mirada es que nuestro currículum tenga una capa STEAM para que realmente los peruanos podamos abordar la solución de problemas, teniendo en cuenta que ya la sociedad no solo a través del COVID, sino también a través del cambio climático, nuestro país va a estar enfrentado justamente a nuevas vulnerabilidades, para lo cual necesitamos una población preparada para resolver cualquier problema. Pero a la vez, estos centros comunitarios digitales están bajo una lógica que busca que las personas puedan resolver problemas a través de elementos de fabricación digital, los famosos Fab Lab. Pero no solo tenemos la mirada de un Fab Lab estandarizado, sino lo que buscamos es tener diferentes tipos de Fab Lab, espacios en los que se puede investigar, además de artesanía, turismo y biodiversidad y otros elementos de repente relacionados a la minería, también elementos digitales muy complejos, como son la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y otros elementos más. Pero para darle en realidad una cobertura y un mejor manejo a los centros comunitarios digitales, postulamos la creación en la tercera capa del Instituto de Educación Híbrida. Un instituto de educación híbrida que se enlace a través de una red dorsal de aprendizaje. ¿Y qué es una red dorsal de aprendizaje? Básicamente, al símil de la red dorsal que cubre justamente y da Internet, o que buscamos que dé Internet, permita que las personas puedan relacionarse, interrelacionarse y compartir información. Asimismo, capacitación a los maestros, cursos de formación de estudiantes, voluntariado digital y fundamentalmente también el desarrollo de startups educativos. Nuestra idea no es partir de cero. Nuestra idea es producir un sistema de gestión del conocimiento donde trabajemos con diferentes organizaciones, trabajemos en realidad para que podamos recoger todos los cursos, podamos estandarizarlos en su certificación, de tal manera que podamos a la vez aprovechar el marco de cualificaciones del que ya se ha hablado en este evento. Pero a la vez, no solo es cuestión de formar personas para la artesanía, el turismo, la biodiversidad, como otros elementos, como les estaba diciendo, la inteligencia artificial, sino también o las propias aplicaciones web o aplicaciones para los celulares, sino a la vez tenemos que trabajar también en los territorios, con los gobiernos regionales, las municipalidades, para identificar qué elementos o qué profesiones, qué carreras, qué oficios son claves en los territorios, pero teniendo una mirada de una industria 4.0. En realidad, este centro comunitario digital es una apuesta al cambio, es una apuesta y una mirada al siglo XXI, teniendo en cuenta dos elementos claves. El primero de ellos es que nosotros tenemos una vida en comunidad muy rica, lo cual nos ha permitido pues tener esa variedad tanto alimenticia como también aquella variedad léxica y nuestra propia variedad étnica y otro tipo de variedades en las cuales somos muy ricos. Pero a la vez necesitamos el elemento de la ciencia, de la tecnología, de la ingeniería y el arte.
Y acá justamente el Centro Comunitario Digital busca ser un espacio tanto de aspecto físico que se complementa con el Instituto de Educación Híbrido para fomentar la formación a lo largo de la vida de todos nuestros ciudadanos, con el objetivo justamente de democratizar la tecnología y la alfabetización digital a nivel nacional, crear espacios tecnológicos, sociales, multidisciplinarios y de acceso libre para el desarrollo e incubación de proyectos e iniciativas locales. En este sentido, esperamos que los centros comunitarios estén abiertos las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año, con el objetivo de que cualquier persona en cualquier horario pueda formarse, tanto utilizando sus dispositivos como su computadora, su tablet o su propio celular para llevar los cursos, y cuando necesite de una infraestructura y elementos de experimentación y consolidación de una determinada carrera o oficio, pueda recurrir al Centro Comunitario Digital. Este Centro Comunitario Digital ofrecerá servicios de laboratorio de fabricación digital, como ya se los dije, laboratorios de cómputo, sala de proyección de conferencias, estudios de grabación, sala comunal y otros aspectos que vamos piloteando. En este año esperamos tener algunos de estos centros comunitarios, pero también vamos a tener centros comunitarios móviles, por lo cual esperamos llegar a todo nuestro país prontamente. Y esto implica que para el 2025 aproximadamente tengamos 100 centros comunales de alta complejidad. También en el sentido de complementariedad que nosotros vemos, no solo es la educación básica, sino que requerimos de una buena educación superior. Y para ello el elemento clave es la parte técnica productiva y artística. Pensamos que la educación universitaria es un elemento clave, pero tenemos actualmente una pirámide que me gusta mostrarla de esta manera, donde la base es la parte universitaria. Los sistemas desarrollados, los países desarrollados, en realidad esa pirámide está en la parte baja. Hay está formado por la formación técnica y hay muy poca formación universitaria. Entonces, en realidad nuestro país ha invertido esa pirámide. Por lo tanto, en los próximos años, lo que buscamos, a la par que seguimos invirtiendo en la educación universitaria, invertir mucho en la educación técnica. Asimismo, para complementar este proceso, vamos a desarrollar el ingreso libre a las universidades e institutos de educación técnica superior. Asimismo, buscamos el retorno a la semipresencialidad tanto en universidades e institutos, por lo cual vamos a desarrollar un conjunto de plataformas y mecanismos, así como de inversión, para que estén a punto tanto las universidades como los institutos para el retorno a las clases semipresenciales. A la vez, buscamos elevar la calidad de las universidades peruanas. Para ello estamos trabajando fuertemente con la SUNEDU en un conjunto de estrategias para la internalización de las universidades. Esto implicará una mayor inversión justamente para que las universidades puedan desarrollar investigación y trabajo colaborativo con otras universidades. Asimismo, podamos atraer a universidades top del mundo a nuestro país para que pongan sus sedes. Otro elemento clave es la atención integral de las poblaciones rurales, indígenas, afroperuanas y personas con discapacidad. Para ello, en los siguientes meses estamos buscando el cierre progresivo de la brecha de atención a la educación rural, la educación intercultural bilingüe y también la atención a la población afroperuana. Lo mismo, ampliar la cobertura a la población analfabeta y que no ha concluido la primaria a través de un conjunto de actividades de voluntariado, e incrementar la cobertura de atención y soporte a instituciones educativas con población con necesidades educativas especiales, lo cual nos parece muy importante y es totalmente urgente de atender lo más pronto posible. Con respecto a la descentralización, venimos trabajando con los gobiernos regionales y nuestro objetivo es la articulación intergubernamental e intersectorial que nos permita realmente fortalecer la educación y atender con presupuestos compartidos con el Ministerio de Educación, los gobiernos regionales y las propias municipalidades.
Asimismo, desarrollar un conjunto de buenas prácticas de gestión educativa territorial, lograr la modernización de la gestión educativa con iniciativas de gestión descentralizada para las direcciones regionales de educación y las unidades de gestión educativa local, así como la promoción y financiamiento y atención a la emergencia. Con respecto a los recursos, para el 2022 se ha programado 35.000 millones de soles, adicionalmente 2.600 millones más, en 2.600 millones adicionales al 2021, lo cual ubica nuestro presupuesto en 35.757 millones de soles, lo cual es una importante inversión, pero sabemos que la educación requiere más. Y tenemos el compromiso del Ministerio de Economía y Finanzas que, según se vaya mejorando la caja fiscal en el 2022, la asignación de un mayor presupuesto que permita realmente atender en los 3 niveles, tanto nacional, regional como local. Y el elemento clave, al final de mi disertación, quiero decirlo, es que es vital la innovación, pensar diferente, y como muchas veces decíamos, salir de la caja, pero ese salir de la caja implica el desarrollar y el entender que existe y tenemos que crear políticas que partan de abajo hacia arriba, pero a la vez también no cerrarnos a aquellas políticas que van desde arriba hacia abajo, de tal manera que encontremos un medio ideal que nos permita realmente afrontar las múltiples penurias y dificultades que tenemos y al final tener una educación que sea referente a nivel mundial. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro Cadillo, por propuestas tan relevantes para mejorar la educación. Los 6 ejes que nos ha planteado son sin duda todos de suma importancia para la mejora del sistema educativo. Vamos a abrir ahora un diálogo, algunas preguntas que queremos transmitirle. En primer lugar, quisiera destacar, saludar que ya está la decisión de la reapertura y creo que hay muchos temas ahí por abordar, es importante hay algunos planteamientos sobre el tema, que pueda de dónde encontrar preguntando algo importante. Y también sería interesante conocer un poco más sobre el tema de las metas que se tienen previstas, ¿no? Particular a fin de año. Entrando a otro tema, digamos, como pregunta, el tema de la meritocracia, ¿no? De la carrera magisterial. Y sin duda, pues todos queremos mejores aprendizajes y usted, más que nadie, sabe con la relevancia del docente. Perdona, Elena, no te estoy escuchando muy bien. Sí. No sé si... Hay un tema de interferencia en la voz. Tú, Lea, yo me... Ahora sí. Ahora sí. Ok. Sí, le decía que saludamos el tema de que ya está la decisión para la reapertura de clases, ¿no? Y que ya se esté caminando y que sería interesante conocer un poco más de detalles sobre las metas que tiene previsto. Y también le traslado una inquietud, ¿no? Que hemos visto el comunicado del ministerio, ¿no? Muy firme, pero de todas maneras creo que es una oportunidad para que comparta con todos el tema de la relevancia de la formación docente y atado a ello, pues, de la carrera magisterial. Entonces le traslado para que pueda comentar al respecto. Gracias, Elena. Para nosotros es clave la reapertura. En ese sentido, venimos desarrollando toda una estrategia para entregar una mayor cantidad de información a todos los actores. Creemos que para derribar los mitos o los temores hay que entregar la suficiente cantidad de información. A la vez, estamos apostando por una adecuada infraestructura, lo cual implica lavaderos, así como ofrecer aquellos kits que protejan a los niños. Pero a la vez es importante que la gestión dentro de los territorios también decida esto. Y por ello estamos trabajando fuertemente con las direcciones regionales y las propias UGELs para que ellos también impulsen el retorno seguro, voluntario y flexible.
Con respecto a la formación docente, creemos que es vital tener que desarrollar un conjunto de mecanismos que mejoren la formación inicial de los maestros. El otro elemento está también en cómo ellos ingresan a la carrera docente. Para ello es muy importante tener en cuenta que existe aproximadamente 180.000 maestros contratados. En referencia, los sistemas educativos desarrollados no tienen tantos maestros contratados. Y esto, en los reclamos de los propios maestros, crea un sentido de inestabilidad. Por lo tanto, la idea fundamental es seguir formando los maestros y tener mecanismos que permitan, en función de esa formación y de la innovación, dar pie para que puedan también obtener otras rutas de nombramiento para los maestros, como por ejemplo, los mejores maestros que salgan de los institutos puedan ir hacia espacios geográficos, escuelas o plazas de difícil cobertura. Ellos pueden trabajar un par de años, 1 o 2 años, y luego poder, en función de su cualificación, es decir, el rendimiento que han logrado, poder nombrarse. Otro aspecto que venimos investigando y también proponiendo es la posibilidad de que los maestros puedan desarrollar proyectos de innovación, los maestros contratados como escuela. Y luego de un proceso de validación del trabajo desarrollado, también puede ser una opción de nombramiento. En realidad sabemos muy bien que puede existir N formas en que el sistema puede lograr que es a la vez que los maestros desarrollan un trabajo de innovación, de esfuerzo educativo por mejorar el rendimiento de sus estudiantes, tener mecanismos de este calibre para que puedan nombrarse. A la vez existe la propia prueba, que también será y seguiremos trabajando para mejorar. Gracias, ministro. Sí. Gracias. Qué buena noticia que la formación docente sea una prioridad y de hecho hay que fortalecerla desde la formación inicial, continua y promover, ¿no?, este sentido de excelencia. Ayer Renato Perti nos decía, todos tenemos este derecho, ¿no?, a ejercer la excelencia y creo que si los maestros y maestras no desarrollamos eso nosotros mismos, ¿cómo vamos a desarrollar un aprendizaje dirigido? ¿Cómo vamos a innovar? Que son las cosas que se está buscando enfatizar, ¿no?, en estos ejes de su gobierno. Y en ese sentido, tenemos muchas preguntas, pero queremos priorizar. De cara a esta reapertura de las instituciones y del futuro de las instituciones educativas en estos entornos cambiantes, ¿cómo integrar estos modelos híbridos con fuerza, ¿no?, para poder diversificar y tener mayor capacidad de atención y además recuperar todo lo aprendido? En este año y medio se ha aprendido mucho en el manejo de plataformas, en el desarrollo de competencias digitales, ¿no? ¿Qué condiciones normativas se están pensando lanzar desde Minedu para hacerlo? No solamente en la educación superior, donde ya hay algunas iniciativas varias iniciativas desde SUNEDU, sino también para EBR. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Mira, como elemento clave tenemos la formación del Instituto de Educación Híbrida. Este Instituto de Educación Híbrida trabaja en 3 elementos. Uno, complementar la formación o absorber el aprendo en casa para los estudiantes. Tenemos también el elemento de Perú Educa, que está dirigido a los docentes. Ese elemento también va a ser absorbido por este instituto. Y tenemos la educación a lo largo de la vida, que es un elemento nuevo, en el cual nosotros vamos a trabajar de una manera distinta, porque el ministerio no va a crear nuevos cursos tan rápido o de acuerdo a las propias necesidades dentro de los territorios. Y en ese sentido, ¿qué vamos a hacer? En primer lugar, vamos a abrirnos a diversos tipos de organizaciones y trabajar con ellas, hacer convenios de tal manera que podamos soportarnos o ellos nos puedan facilitar sus cursos y sus módulos, de tal manera que podamos formar rápidamente a una enorme población. El otro elemento es a la vez que tenemos que pensar en el siglo XXI, pero también a la vez tenemos que ver que varios jóvenes ya abandonaron la escuela. Y estamos teniendo un conjunto de mecanismos para que ellos puedan regresar, pero es obvio que muchos de ellos no lo van a hacer. Tenemos que proponer formación rápida para ellos,
Y justamente es en ese sentido lo que aspiramos es no tener una formación mediocre, sino una formación que le dé oportunidades a estas personas. Y las oportunidades justamente están en el siglo XXI. Es decir, en la posibilidad de desarrollar aplicaciones, en la posibilidad de aprender y utilizar la matemática, pero en un sentido de resolver problemas y de desarrollar inteligencia artificial, es decir, a aprender a crear aplicaciones de inteligencia artificial. En realidad, el mundo o la industria 4.0 nos indica que no necesariamente tienes que desarrollar una carrera de 5 años o de 3 años. No pueden ser carreras relativamente cortas, pero necesitas una buena formación. Es decir, desde lo más sencillo, pero a la vez que se abra hacia lo más complejo. Entonces, este tipo de oportunidades tienen que estar abiertas para todos. A la vez que vamos aprendiendo sobre estos elementos, también lo mismo tenemos que darlo a los más pequeños en educación secundaria. Y acá el elemento que para nosotros es clave es los simuladores. Que tenemos que invertir, y lo vamos a hacer en los próximos años, la posibilidad de que utilizando diferentes dispositivos los chicos puedan hacer simulaciones sobre el funcionamiento de determinadas máquinas y determinados procesos. La simulación es un aspecto que te da el entendimiento de cómo funcionan los procesos. Y complementariamente vamos construyendo los centros comunitarios digitales. Pero a la vez sabemos que los centros comunitarios digitales no son la única respuesta para abordar el problema de formación. Tenemos los propios institutos y las universidades donde se ha invertido fuerte. Y tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, donde tanto la universidad estatal como los institutos estatales a veces se cierran a personas de fuera. Entonces tenemos que crear un conjunto de mecanismos, pensar diferente, lo cual implica que también dentro de estos laboratorios puedan asistir los chicos de la educación secundaria para seguir formando sus capacidades, es decir, no tener una infraestructura ociosa. Lamentablemente nos hemos acostumbrado a que invertimos tanto en laboratorios, entre comillas, top, porque en realidad lo son, pero rápidamente estos laboratorios dejan de serlo en el tiempo, porque la tecnología se desfasa. Y tenemos a veces mucha tecnología, pero que ya no responde. Entonces, lo ideal acá es que una vez colocado, con el adecuado mantenimiento, con la adecuada inversión, en realidad se abra hacia otro tipo de público. Y creemos que si utilizamos efectivamente toda la infraestructura que tenemos, podemos crear nuevas oportunidades. Porque es obvio que por más que invertamos más, siempre nos va a faltar dinero. Bueno, gracias, ministro, por darnos estos alcances. Creo que la tecnología, y ahí hemos coincidido muchas veces en impulsar todos estos enfoques STEAM, van a abrir la curiosidad de los niños, de las niñas, desde temprana edad, para impulsar justamente el descubrimiento de estos talentos, el descubrimiento de estas vocaciones. Sin embargo, todas estas posibilidades tienen que transcurrir en escenarios que estamos buscando que cada vez sean más móviles, que sean más flexibles. ¿Cómo se piensa, y voy a insistir en este punto de la gobernanza, porque ha sido creo que el gran dolor, es el gran dolor para poder avanzar y activar la educación? ¿Qué oportunidades tenemos las instituciones educativas, de educación básica, por ejemplo, para poder implementar en nuestras propuestas formativas modelos híbridos, ¿sí? Que puedan ser válidos y que puedan ser reconocidos y que me permitan esta transitabilidad, ¿no? Que escuché que decía que un estudiante de educación secundaria podría después ir a la universidad a complementar, que es el sueño, ¿no? De este aprendizaje a lo largo de la vida, esta transitabilidad. ¿Qué propuestas desde el Ministerio de Educación pueden alentar justamente esta flexibilidad de los modelos híbridos y la transitabilidad? Mira, en realidad es todo un conjunto de medidas. Y si bien es cierto, no está como elemento dentro del plan, pero sí está dentro de la política que nosotros tenemos que desarrollar, es el elemento del currículum. El currículum sabemos muy bien que es un elemento básico sobre el cual se basan las competencias y las capacidades que se tienen que formar, pero a la vez también hay las propias orientaciones de cómo desarrollarlo dentro de las escuelas. Nuestro objetivo es tener una capa STEAM justamente sobre este elemento del currículum. Pero a la vez también vamos a entrar dentro de una campaña y un trabajo dentro de los propios espacios educativos para recoger las mejores experiencias y aspectos curriculares de los propios maestros.
Nosotros creemos que es clave dar también responsabilidad a la propia comunidad educativa, no solo a los maestros, para tener justamente ese elemento de innovación y de mejora. Es decir, tenemos que escuchar a los propios territorios. Y eso es un elemento distinto y clave. No es que el Ministerio de Educación con los especialistas va a construir el currículum, sino va a ser una actividad participativa. Es obvio que como elemento, como ente rector, tenemos que tener cierto core, como dicen, ¿no? El corazón de determinados elementos, o la forma en que se visionan las competencias y las capacidades. Pero a la vez también es necesario dar esa libertad. Y en ese sentido será el propio territorio, o serán los propios espacios los que realmente indiquen qué tanta libertad necesitan de ejecución de su propio currículum. Hay muchos reclamos de que haya currículums regionales y currículums locales. Va a ser un momento y una fiesta realmente donde tenemos que ponernos de acuerdo sobre el currículum que nosotros necesitamos y nosotros queremos. Sería ideal decirte que el Ministerio de Educación va a presentar un nuevo currículum y que todos tienen que asumirlo. Pero eso también no funcionaría en realidad, porque por más idea que yo venda del STEAM y de la capa STEAM, en realidad lo tienen que querer y lo tienen que asumir en los propios territorios. Y esta es una solución. Si no, pues también no hay problema. En realidad, la mente abierta hace que podamos encontrar ahí nuevas soluciones y sean realmente aquello que necesita el propio territorio. Gracias, señor ministro. Uy. Elena. No te escucho. Sí, creo que Elena, seguimos, unos problemas de audio, pero si me permites, Elena, traducir un poco la propuesta, ¿no? Tú lo decías, Juan, ¿no? Hay que tener mente abierta para encontrar mejores soluciones. Y una de esas soluciones tiene que ver con estas alianzas entre el sector público y privado, ¿no? Que a veces se están oponiendo y, como tú decías, ¿no? A veces desde el sector privado nos cerramos a otros actores, y cuando en la práctica, y lo que hemos visto en las experiencias, es que cuando se unen, cuando se fortalecen las alianzas, salen cosas más rápidas y salen cosas realmente auténticas. ¿Cómo ves esta apertura desde el Ministerio a la colaboración entre lo público y lo privado? Mira, en realidad existe una enorme colaboración, existe toda una red aliada al Ministerio de Educación. Creo que a lo largo de las gestiones ha sido subutilizada. Necesitamos reforzar la colaboración y el aprendizaje. A la vez, en los propios territorios, ¿no? Existe en el Perú varias organizaciones que trabajan y apoyan la actividad educativa, no necesariamente mancomunada con el Ministerio de Educación. ¿Qué necesitamos? En realidad necesitamos bajar esas barreras de desconfianza en nuestro país. En realidad, la clave acá es gestión del conocimiento y colaboración. Si queremos realmente resolver los problemas en nuestro país, es obvio que una solución que funcione en una parte del territorio no funciona en otra. Y eso es muy importante reconocerlo, ¿no? A veces creemos que la solución que nosotros tenemos, si le diéramos más dinero y la esparciéramos, va a funcionar, pero las lecciones indican que no, que cada espacio necesita desarrollar su propia solución. Y en ese sentido es muy importante pues, ofrecer presupuestos a los gobiernos regionales, a las propias UGELs y fundamentalmente hacia las escuelas. Y eso es lo que queremos hacer, por ejemplo, a través del FONDEP, ¿no? El Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana. Es la forma en que realmente el dinero, o el presupuesto, puede llegar directamente a las escuelas para que las escuelas generen su propio desarrollo. Y ellos, en realidad, los maestros y la propia comunidad ya encuentran sus soluciones. ¿Cuál es el siguiente paso una vez que tengamos estas soluciones? Pues es sistematizarlas y lanzarlas hacia el mundo para que otras personas, otros maestros, otras comunidades educativas aprendan de ellas y generen su propia solución en base a las experiencias ya logradas. Creo yo que este es un mecanismo que va a demorar su tiempo, pero es el mecanismo mucho más seguro para resolver N problemas en nuestro país. ¿Por qué te digo esto? Porque ya han sido muchos años de una política más o menos homogénea en el tiempo, pero cuyos resultados en realidad no han sido los que quisiéramos. Es decir, hemos tenido resultados, sí, pero muy lentamente en el sistema.
Y si quisiéramos que estos resultados realmente lleguen de cada 20 años, bajo esta lentitud, en realidad pues el sistema no va a correr al ritmo que nosotros quisiéramos, ¿no? Como mejoramos en las pruebas PISA, nos damos cuenta que es muy lento, incluso nos dicen los indicadores que hemos retrocedido, como hemos avanzado en lectura, como hemos avanzado en matemática, hemos avanzado, pero no en el ritmo que uno deseara, ¿no? Entonces necesitamos encontrar nuevos mecanismos, y estos mecanismos no solo son los que el ministro de Educación puede postular o los que el ministerio puede postular, sino en realidad son soluciones que tenemos que encontrar y tenemos que desarrollar a lo largo del territorio, y eso implica pues esto que tú dijiste en un momento, la gobernanza, ¿no? Cada territorio tiene que aprender a gobernarse, pero a la vez también encontrar que el Perú es una unidad. Y en esa unidad pues hay muchas cosas que como centralidad tendremos que dejar, pero a la vez también hay espacios que la propia centralidad tiene que asumir, ¿no? Tiene que dirigir cuando no funcionan las cosas. Así es. Bueno, muchas gracias por tu respuesta. Creo que Elena ya está con nosotros. A ver, ¿sigo robot? No. No, ya estás. ¿Ves? Hay que abrazar, ¿no? La incertidumbre, como Así es, y aprender, como dice, a lo largo de la vida y siempre buscando pues mejorar. Ministro Lea, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros. Creo que ha sido un importante espacio, tanto para ver las propuestas de este CADE de Educación, como los ejes que va a trabajar, que está trabajando el Ministerio de Educación. Nosotros reiteramos nuestra disposición de sumar esfuerzos. Desde IPAE tenemos una comunidad de líderes en educación y desde ahí se promueve la reflexión, las propuestas, así que a su disposición para poder acompañarlo en todo el proceso que tiene a cargo. Resaltar, ¿no?, de los ejes que ha planteado, sin duda pues el tema del retorno es un tema que preocupa a muchos y es importante pues seguir comunicando y seguir promoviendo que esto, ojalá pues que tengamos metas importantes antes de fin de año. Sobre el tema del desarrollo profesional docente, ¿no? Comentarle tanto a usted como a todos los que nos escuchan que como IPAE hemos sacado una ruta Perú justamente de la formación inicial docente que consideramos de singular importancia abordar con varias propuestas. Sobre el tema de la educación de la educación superior, también tenemos una ruta Perú sobre el aprendizaje de los jóvenes, ¿no? Y también con gusto podemos ampliar las propuestas que se presentan ahí. Sobre el tema de la atención integral, la población rural, personas con discapacidad, afroperuanos, indígenas, y el tema de centralización, también otra referida a gobernanza y autonomía, ¿no?, que además ha sido un tema pues, que se ha mencionado mucho en este CADE Educación, ¿no? Finalmente, como un tema transversal, vemos la relevancia de la primera infancia, de poner foco en la primera infancia, y también hay propuestas para ello. Sin más, agradezco en particular a usted, ministro, por estar con nosotros hoy día, Lea, por estar con nosotros y además habernos acompañado todos estos meses en organizar el CADE Educación. A todos los participantes, los invitamos además a llenar una breve encuesta que va a aparecer en su pantalla y además pues agradecer a nuestros medios aliados, a la revista Caretas, al diario La República, a la UPAL, a los portales PQS y En Agenda, al Ministerio de Educación, a las cámaras de comercio e industria de Arequipa y Cusco, y a los medios regionales de La Libertad, Cajamarca, Arequipa y Cusco, que han sido aliados estratégicos en la transmisión de este evento. Muchas gracias y próximamente les haremos llegar invitaciones para nuestros siguientes CADES. Hasta pronto.